3 del curso introductorio ANSYS Meshing, donde se generará una malla para un análisis de dinámica de fluidos de una cámara de combustión cónica 2D. Vamos a empezar primeramente definiendo los objetivos de este ejercicio, que es la generación de mallas en 2D, utilización de la opción de inflation para capturar gradientes importantes cercanos a la pared, generación de mallas mapeadas para incrementar la calidad de la malla y parametrización de controladores de malla. Entonces tenemos nuestro modelo 3D. ¿Qué es lo que se hace o qué es lo que se recomienda normalmente? Cuando se puede hacer alguna simplificación geométrica, llámese de axisimetría, de simetría, se recomienda hacerlo para disminuir el tiempo de cómputo. En este caso se genera una simplificación a axisimetría y debe estar en el plano XY. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a abrir la plataforma Workbench. Una vez que abrió la plataforma ANSYS Workbench, lo que vamos a hacer es lanzar un Component System de malla. Lo arrastramos a nivel de esquema de trabajo y vamos a importar una geometría. Clic derecho, importar geometría. Buscamos en sus inputs del módulo 5 y sería este archivo .iges. Entonces, antes de pasar a la parte de mallado, necesitamos decirle qué tipo de análisis es, ya que en este caso es un análisis 2D, axisimétrico, por lo cual necesitamos decirle antes de entrar a la plataforma de mallado. ¿Cómo le decimos eso? Clic derecho a nivel de geometría, propiedades, y les deben aparecer estas opciones en la parte derecha. Por default está el tipo de análisis en 3D, pero necesitamos decirle que sea en 2D. Entonces le decimos que sea en 2D, ya que si no le definimos el tipo de análisis, posteriormente les podría causar algún error cuando traten de pasar la malla al solucionador ANSYS Fluent o a algún otro como CFX. Entonces necesitamos decirle el tipo de análisis antes de generar la malla. Muy bien, una vez dicho eso, damos clic derecho, editar o doble clic a nivel de malla para ir a la interfaz de ANSYS Meshing. Una vez que abrió la geometría en ANSYS Meshing, si visualizamos, ya comentamos anteriormente, necesita, para un análisis 2D axisimétrico, necesita estar en el plano XY. ¿Sí? Muy bien, entonces, primeramente lo que vamos a hacer es definir el sistema de unidades con el cual vamos a estar trabajando. Y en este caso son en milímetros, que sería el sistema métrico, milímetros, kilogramos, newton, para trabajar con ese sistema. Muy bien, entonces, posteriormente, si visualizamos, pues tenemos a nivel de árbol, tenemos la superficie con su espesor. Primeramente, damos clic a nivel de malla, vamos a controlar el tamaño del elemento mediante algunos controladores globales, por ejemplo, el tamaño de elemento máximo, por default lo calcula dependiendo de la física. En este caso la física por default está en mecánica, por lo cual necesitaría cambiarle a CFD y el solucionador ANSYS Fluent. Hay algunos otros como SFX o Polyflow. Muy bien, en este caso vamos a controlar el tamaño máximo con el tamaño de elemento. Por default lo calcula en 3.88449 milímetros. En este caso vamos a controlarlo que sea de 1.1 milímetros. Muy bien, en la parte de sizing vamos a verificar que esté activa la opción de curvatura. Hasta ahorita son los únicos controladores globales que hemos definido. Estoy acotando el tamaño máximo en mi dominio. Muy bien, vamos a generar la malla con esos controladores globales. Vamos a ver cómo la genera.
Muy bien, si nos damos cuenta, lo que trata de generar son elementos cuadriláteros en la mayor parte del dominio, y donde no puede generar, genera elementos triángulos. Esto lo hace por default el programa, pero yo puedo decirle que genere puros cuadriláteros o puros triángulos. ¿Cómo le puedo decir eso? Mediante métodos, ¿sí? Que son los controladores locales. Antes de eso, voy a generar nameSelection. Como veíamos en el esquema, esta sería la entrada de gases de la cámara de combustión, para lo cual voy a seleccionar el filtro de bordes, selecciono el borde, crear nameSelection y sería inlet. La salida o el producto de los gases de combustión sería la salida. Muy bien. Entonces hasta aquí trató de generar de manera por default elementos cuadriláteros, y donde no pudo generó elementos triángulo. Entonces voy a limpiar la malla y voy a generar un método de tal manera que yo controle la forma del elemento. Voy a selecciono un cuerpo, aplicar, y aquí hay diferentes métodos: cuadriláteros dominant, triángulos o el método de multizone. Por ejemplo, yo puedo definir que sean o que generen todo el dominio puros triángulos. Entonces, además, yo puedo generar capas a lo largo de las fronteras para capturar efectos que están sucediendo cercanos a las paredes. Entonces voy a insertar la opción de Inflation, selecciono la superficie. Posteriormente, aquí en fronteras, pues necesito definirle por default, voy a seleccionar todos los bordes y deselecciono la entrada y la salida. Número de capas lo voy a definir 5 en este caso, va a depender del tipo de aplicación, y con una razón de transición de 1.2. Normalmente se valoran entre 1 y 1.5. Muy bien, entonces voy a generar la malla con esos dos controladores locales que generé, que fue del generar a puros elementos triángulo en todo mi dominio, y además del inflation para capturar efectos que están sucediendo cercanos a la pared. Muy bien, entonces si visualizamos, vamos a visualizar la malla, nos vamos hasta la opción de calidad. Normalmente para la parte de CFD es la calidad ortogonal. Y si visualizamos, tenemos una calidad mínima de 0.48. También podemos visualizar el skinness. Va a depender aquí el tipo de malla. Por ejemplo, este valor, para que se considere aceptable, debe ser menor a 0.95. El máximo. Entonces hasta ahorita está cumpliendo. Muy bien, entonces este normalmente es para mallas triangulares, y el orthogonal quality normalmente es para mallas hexaédricas, cuadriláteras, para análisis en 2D. En este caso hay una combinación, por lo cual también se podría utilizar esa métrica. Muy bien, entonces si visualizamos el número en estadísticas, el número de nodos y elementos, en este caso serían los elementos para la parte dinámica de fluidos, ya que serían las celdas, son 2867. No es considerable el número, y de ahí que normalmente se recomienda utilizar estas simplificaciones, ya que si se tuviera el modelo 3D, se incrementaría de manera considerable el número de elementos.
por lo cual el tiempo de cómputo también sería considerable. Muy bien, entonces voy a suprimir estos dos, bueno, voy a suprimir la inflation ahorita y aquí puedo definirle otros tipos de elemento. Por ejemplo, hasta ahorita le definí puros triángulos, pero yo le puedo definir con el multizón que genere puros elementos cuadriláteros. Como aquí en el tipo de malla de superficie, voy a decirle que sea uniforme. En el tamaño de elemento, voy a decirle que sea de 2 milímetros. Y en el tipo de malla, por default, está que genere cuadriláteros y donde no pueda generar, que genere triángulos. Pero yo le voy a decir que genere puros cuadriláteros. Y voy a generar la malla. Voy a limpiar y generar la malla nuevamente. Si nos damos cuenta, ahora sí ya generó puros elementos cuadriláteros. Tiene una calidad mínima de 0.7, que ya es buena, pero la distribución de los elementos no es buena hasta este momento. Entonces, para generar una malla más uniforme, hay otra opción que se llama Face Meshing, que nos pide una superficie, una cara, y el método, yo le voy a decir que sean cuadriláteros. Y voy a generar la malla. Vamos a ver la diferencia entre hasta ahorita solo generar el método y con el face meshing, perdón. Si nos damos cuenta, la transición ya de los elementos es mucho mejor. Es decir, hace una especie de subdivisión en la parte superior, en la parte central y en la parte inferior para generar ese mapeo de los elementos en el dominio. Entonces, voy a suprimir el multizón. Aquí ya con esta sola opción de Face Meshing me generaría ese resultado. Incrementó de manera considerable la calidad ya que son puros elementos cuadriláteros en todo mi dominio. Muy bien. Pero además, yo puedo estar controlando la distribución de los elementos a lo largo de los bordes. Voy a ir definiendo diferentes controladores de borde. Por ejemplo, primeramente voy a insertar un sizing. Voy a seleccionar el filtro de bordes. Selecciono la entrada y la salida. En el tipo hay tamaño de elemento, número de divisiones, esfera de influencia, etcétera. En este caso voy a definir número de divisiones. Y en el número de divisiones lo voy a definir 10. Y en el comportamiento que sea hard para que exactamente las 10 divisiones que yo le digo las genere. De igual manera, ahora selecciono estos dos bordes, número de divisiones, le voy a decir que sean 20. Y el mismo comportamiento hard. En la parte inferior voy a insertar otro sizing, número de divisiones, y la distribución va a ser de 35 divisiones en ese borde. Hard. De igual manera ahora selecciono ese borde, número de divisiones, 20, y cambio el comportamiento. Ahora estos dos bordes, inserto otro sizing, número de divisiones,
ser 15 y cambio el comportamiento. Nos faltan estos dos últimos bordes, la idea es que tenga la misma distribución, para lo cual voy a insertar otro sizing, número de divisiones, en este caso va a ser de 60 y el comportamiento J. Muy bien, si generamos la malla hasta este momento, ya tendremos una mejor distribución si nos damos cuenta. Entonces de esta manera con los controladores locales pues podemos tener más control de la distribución del número de elementos a lo largo de un borde. Entonces ya tengo una malla hasta cierto punto buena, con una buena distribución, una buena calidad mínima de 0.86, que ya es muy buena, una calidad ortogonal del 0.86. Como ya sabemos, o ya habíamos comentado, para una calidad ortogonal de 0.15 hacia arriba ya se considera aceptable para un análisis de dinámica de fluidos, pero al final tenemos que generar el análisis de sensibilidad de malla para corroborar que nuestra malla o los resultados sean independientes a la malla. Muy bien, entonces, pero por ejemplo, pudiera ser que cercano a esta zona haya efectos importantes que yo quisiera capturar. Y muchas veces, ¿qué es lo que se recomienda hacer? Hacer, por ejemplo, una distribución de elementos más pequeños en esta zona y elementos más grandes hacia esta zona. Entonces, ¿cómo genero esas transiciones? Me voy a la opción de el controlador que yo definí y nos vamos hasta las opciones avanzadas y aquí hay una opción que dice tipo de vías. Entonces yo le puedo definir diferentes tipos de razón de transición de los elementos, dependiendo de los bordes que yo seleccione y cómo quiero que genere esas transiciones de los elementos. Por ejemplo, en la primera, yo le voy a decir que de esta zona genere elementos más pequeños para capturar efectos importantes que están sucediendo en esta zona, bueno, en toda esta zona, y elementos más grandes hacia esta zona. Entonces, ¿cómo yo le defino eso? Mediante el factor, bias factor. Entonces, voy a definir un valor de 5, por ejemplo. ¿Qué es ese valor? Es simplemente la razón del elemento más grande respecto al elemento más pequeño. Entonces, este elemento es 5 veces más grande que el elemento inicial. Es lo que me dice ese bias factor. Pero si visualizamos, vamos a... aquí yo lo que quiero es que genere elementos más pequeños en esta zona y que genere una transición de elementos un poco más grandes hacia esta zona. ¿Sí? Es lo que yo necesito para capturar efectos importantes que están sucediendo en esta zona. Pero si nos damos cuenta, yo quiero que en estos bordes sea el mismo comportamiento, pero acá empieza al revés. ¿Sí? Que elementos más pequeños en esta zona y elementos más grandes hacia acá. Si yo generara la malla hasta este punto, ¿qué es lo que trataría de hacer? Este comportamiento, se estaría distorsionando los elementos, por lo cual la calidad disminuiría. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí en esta misma opción del controlador, hay una opción que dice Reverse Bias. ¿Qué es lo que voy a hacer? Cambiarle el sentido. Y si vamos a la opción de Display, la dirección, por ejemplo, si visualizamos, hasta aquí con esta opción podemos visualizar que este borde tiene esta dirección y este otro borde pues en la dirección opuesta, por eso está generando esa distribución. Pero yo le puedo cambiar el sentido. ¿Cómo? Con esta opción de Reverse Bias, simplemente selecciono el borde y le digo que cambie la dirección. Y si nos damos cuenta, ya es lo que necesito. En esta zona elementos más pequeños y hasta acá elementos más grandes. Entonces ya está cumpliendo en los dos bordes, por lo cual si genero nuevamente la malla, ahora sí va a generar una transición más
más buena de los elementos. Muy bien. Pero además, si yo quisiera, como ya comentaba anteriormente, el análisis de sensibilidad de malla, yo puedo controlar la distribución del número de divisiones a lo largo de esos bordes. Por ejemplo, si me voy al controlador local que yo definí, yo puedo parametrizar esa distribución para posteriormente hacer algunos otros escenarios para generar el análisis de sensibilidad de malla. Entonces yo puedo parametrizar ese valor simplemente dando clic aquí en esta opción. Me activa la P, que significa que ya está parametrizado, y ese valor está ya dado de alta en el parámetro C. De igual manera, voy a parametrizar todos los demás. Muy bien. Entonces ya parametricé todos los controladores locales que yo definí. Si me regreso y doy doble clic a nivel de parámetro set, ya tengo disponibles los parámetros que acabo de dar de alta, que es la distribución de los elementos a lo largo de los bordes. Yo voy a generar un nuevo parámetro de tal manera que pueda controlar la distribución de ese número de elementos a lo largo de ese borde. Por ejemplo, yo voy a generar un nuevo parámetro que se llame Mesh Factor. Es decir, por ejemplo, primero que pues sea 1, es decir, si defino un valor de 2, va a ser una distribución del doble de los elementos a lo largo de ese borde. Entonces, pero ¿cómo yo lo puedo controlar? Doy doble clic a nivel de parámetro 1. Aquí hay una opción que dice expresión. Yo le voy a decir 10 por el parámetro que acabo de generar, que es el parámetro 7. De igual manera, para los otros parámetros. Hago lo mismo para el parámetro 3, el parámetro 4, el parámetro 5, parámetro 6, muy bien. Y si por ejemplo cambio aquí el factor, ahora que sea un doble la distribución de los elementos a lo largo de ese borde, automáticamente hizo el cálculo, hizo el cambio. Si me voy nuevamente al proyecto, a la plataforma Workbench, al esquema de trabajo, necesito actualizar. Doy clic derecho, actualizar. Si me regreso a la parte de malla, va a ser ese cambio. Ahora va a ser la distribución de los elementos de esta manera, el doble. Entonces, de esta manera yo puedo estar controlando la distribución de los elementos a lo largo de esos bordes para generar diferentes escenarios con diferentes mallas para hacer el análisis de sensibilidad de malla. Muy bien, entonces, para un análisis de dinámica de fluido se recomienda siempre tener o crear una malla excéntrica o cuadrilateral, como en este caso para un análisis en 2D, ya que disminuye el conteo de número de celdas, de elementos, por lo cual el tiempo de cómputo disminuye, además de que disminuye el error numérico, ya que las celdas están alineadas en la dirección del flujo, por lo cual siempre se recomienda una malla totalmente estructurada para un análisis de dinámica de fluidos. Muy bien, esto sería todo respecto a este ejercicio. Si tienen alguna duda en específico, les recordamos que la pueden hacer en el foro y les estaremos dando respuesta. Muchas gracias.